Muy buena tarde. Les damos la bienvenida al segundo evento de nuestro primer simposio LICEL, la lengua en la cotidianidad y la fantasía. La lengua, como sabemos, es una herramienta que utilizamos todos los días con un sinfín de propósitos y da lugar a fenómenos lingüísticos dignos de estudiar. Una forma de hacerlo es la ecolingüística. ¿De qué se trata esta disciplina? Hoy, para explicarlo, nos acompaña Diego Forte, quien es profesor de lingüística y semiótica social. Ha trabajado como consultor académico del Ministerio de Agricultura de Argentina durante los últimos 24 años y actualmente es investigador de la Biblioteca Nacional de Argentina. Ha sido docente de análisis crítico del discurso en la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina y ha dictado cursos de posgrado sobre multimodalidad, emoción y ecolingüística en la Universidad de La Serena en Chile. Es miembro de International Ecolinguistics Association desde 2009 y ha realizado numerosas publicaciones en español e inglés sobre la temática. Y también nos acompaña Ivonne Camacho. Es egresada de la licenciatura en enseñanza de inglés. Fue galardonada en 2012 con la medalla Gustavo Vaz Prada por su participación difundiendo dicha licenciatura en preparatorias y eventos de la UNAM. Ha impartido cursos de inglés de negocios ejecutivos en distintas zonas de la Ciudad de México. Fue docente en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y también ha dado clases de inglés en escuelas internacionales a nivel preescolar en China. Actualmente es estudiante en la carrera de lingüística con especialidad en traducción en la Universidad Estatal de California y también es miembro de la organización Linguistic Student Association. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Ivonne. Gracias, Ismael. Ismael y yo fuimos compañeros, somos de la misma generación, entonces siempre es padre regresar con ustedes a colaborar en estos temas, sobre todo la docencia y la lingüística, ¿no? Que son temas que nos gustan a ambos. Voy a compartir la pantalla para explicarles un poco cómo llegué a esto de la ecolingüística. Déjame ver cómo... ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. A ver si le puedo por acá. Listo. Como comentaba, como estudiante de lingüística, ahora en vacaciones, como que me encontré un poco aburrida con interés en hacer algo, sobre todo de traducción, porque no tengo tanta experiencia. Estuve traduciendo como más temas de negocios cuando estaba trabajando en México, pero no de el tema académico. Entonces, ahora en el verano tuve el interés de buscar formas de traducir, sobre todo porque estoy utilizando muchos CAT tools y ahorita estaba utilizando el Omega T, pero estoy empezando a utilizar Cafetran Espresso. Entonces, como que quería algún tema en específico para dedicarme y para tener mucho más experiencia, sobre todo en estos CAT tools en línea. Entonces, tuve la suerte de conocer en línea a el editor de la revista del International Ecolinguistics Association, el doctor Amir Gorbanpur. Entonces, él me dio la invitación de colaborar en dos de sus artículos académicos que tiene, dos de los cuales ya hice la traducción, ya tiene su proofread, solo no los he publicado, pero justo hace como 2 semanas los terminé. Y uno es Ecoletras a la música pop, una reseña de 2 canciones de la naturaleza, lo cual es bastante interesante. Y otro es la reseña del libro, de la segunda edición del autor Aaron Stevie, que es el fundador, de hecho, de International Ecolinguistics Association, del cual pertenece Diego Forte, aquí nuestro invitado. Y aquí tengo el libro. Pasaron 6 años desde la primera edición a la segunda edición y pues bastante cosas han sucedido dentro de esos 6 años. Y uno muy importante que pues es la pandemia.
Algo que me gusta mucho de la ecolingüística, que me atrajo mucho, es todos los temas que tiene, de los cuales estoy muy consciente, pero a la vez yo creí que sabía como lo de la ecología, y al leer este libro fue como un eye-opening, ¿no? Me di cuenta de muchísimas cosas, sobre todo porque el semestre pasado tomé una clase que se llamaba Lenguaje y Justicia Social, donde vimos muchísimo del lingüista norteamericano George Lakoff, que entonces no sé si gustas darnos como una introducción, Diego, a la ecolingüística y un poco relacionarnos con las metáforas, los marcos. Dale, sí, muchas gracias, Ivonne. Sí, de hecho, Lakoff tiene bastante que ver en los últimos desarrollos en ecolingüística. Ahora, si me permiten, voy a ver, voy a compartir. Ah, estás vos compartiendo. Sí, pero si gustas compartir, te puedo compartir. Dale, a ver si. No me deja compartir porque estás vos. Listo. Ahí va. Gracias. Bueno, mi intención era hoy básicamente hacer una breve reseña histórica y puntualizar un poco cómo trabaja y qué es lo que lo que está trabajando actualmente, lo que se está trabajando dentro de lo que denominamos ecolingüística. Digamos, tanto en inglés como hacer también un poco un recorrido breve por lo que está pasando en la región, en Latinoamérica al respecto. Bueno, esta es la que ven en pantalla, es la definición que la propia asociación International Ecolinguistics Association brinda de la ecolingüística. De hecho, esto fue algo que estuvo sujeto a debate durante un buen tiempo. Incluso recuerdo que hubo una vez que se publicó esta definición en la página oficial de la asociación, hubo mucho debate después para sacarla, porque había gente a la que no le terminaba de cerrar. Entonces fue como abordar esta definición ya fue una cuestión trabajosa. Bueno, la definición básicamente lo que, valga la redundancia, define es que la ecolingüística explora el rol del lenguaje en las interacciones entre humanos y otras especies y el medio ambiente físico. Lo más importante que considera es, en primer lugar, desarrollar teorías lingüísticas que permitan abordar el rol de los humanos no solo como parte de una sociedad, sino más bien como parte de un ecosistema y no como parte dominante del ecosistema. Pero también justamente lo que quiere la ecolingüística como disciplina, o como subdisciplina, ahora voy a hablar de esto, tiene que ver con evidenciar que las cuestiones ecológicas y las cuestiones que tienen que ver con las relaciones que tenemos con otros animales, con el medio, y sobre todo ahora que está en debate públicamente la cuestión del cambio climático, que todas estas cuestiones pueden ser y deben ser abordadas como problemáticas, dentro de problemáticas del lenguaje también. Digo, que el lenguaje no es ajeno a esta discusión. Diego, disculpa que te interrumpa. Sí. Creo que no estamos viendo el cambio de las diapositivas en pantalla. Entonces, a ver, podemos... Sí, yo creo que si lo marcas así ya se están viendo. Ahí está, perfecto. Lo dejo así entonces. Igual, bien. Perfecto. Bueno, en principio, lo que me parece importante marcar es que el estatus de la ecolingüística como disciplina también es otra cosa en debate, porque a diferencia de las disciplinas de las cuales toma tanto marcos teóricos como metodología, la ecolingüística es casi una perspectiva transversal, como vamos a ver, porque
aborda herramientas de otras disciplinas, pero las cruza a todas con un interés que en principio no tiene necesariamente que ver con la lingüística. Es decir, si pensamos en perspectivas formales, perspectivas que tienen que ver con lo cognitivo, como hablábamos de Lakoff, o perspectivas que tienen que ver con análisis en términos semióticos, o como la lengua como sistema semiótico, como la sistémico-funcional, que son dos corrientes que van a aparecer cruzando también la ecolingüística. La ecolingüística tiene en principio otro interés que engloba estas, pero es diferente y en todo caso este interés principal, como lo decía la definición, tiene que ver en principio con las relaciones que establecemos con nuestro entorno y con otras especies. Y estas cuestiones, si bien han sido puestas en debate quizás en los últimos, sobre todo en la última década del siglo pasado, es decir, a finales de los 90, y sobre todo en estas últimas 2 décadas del siglo XXI, habían empezado a aparecer ya tempranamente en el siglo XX, por ejemplo, siendo mencionadas por Edward Sapir en 1912, en una conferencia que dio, si no me equivoco, la American Anthropological Association, y el artículo fue publicado poco tiempo después, y es el primero que en algún punto menciona la importancia del entorno en el cual las lenguas se desarrollan y viven. En ese artículo particularmente Sapir trabaja más que nada sobre una perspectiva inversa quizás a la que se trabaja hoy, que tiene que ver más bien con la influencia que el entorno tiene sobre las lenguas y no tanto la influencia que tienen las lenguas hoy sobre el entorno. Pero de cualquier forma sigue siendo al día de hoy un artículo, no digo fundacional, pero es importante, es una primera mención importante dentro de la lingüística moderna, la de Sapir. Luego, y esto sí es quizás ya un punto de partida más serio, en una conferencia en Chicago, según cuenta Hildo do Couto, que es un ecolingüista brasilero al cual ahora me voy a referir en breve, Einar Hagen fue el primero en 1972, como les decía, en Chicago, en sugerir el término ecolingüística para referirse a este tipo de estudios. Si bien todavía no estaban conformados como tales, pero ya empezaba a haber algún tipo de interés en el asunto, porque ya a principios de los 70 ya habían empezado a cobrar importancia algunas corrientes que tenían que ver con glotopolítica y con, digamos, más bien lo que por ahí se puede denominar sociología del lenguaje, que tenía que ver justamente con esta relación entre el lenguaje, los pueblos que los hablan y el entorno en el que viven. En ese sentido se acerca un poco más a la definición de Sapir que a la definición que quizás hoy tenemos. Pero también porque en breve, digamos, en los 70 entran dentro del discurso mainstream occidental significados que tienen que ver con la conferencia de Estocolmo y lo que va a venir posteriormente con el informe Brundtland en los 80. Ya empieza a aparecer, los 70 es una década clave para empezar a hablar de cambio climático y de cuestiones ecológicas. Finalmente, Halliday, en la ya no diría famosa, pero sí es como una referencia dentro de la ecolingüística, la menciona esta conferencia en Tesalónica, sobre todo porque para los angloparlantes pronunciar Tesalónica parece que era un problema. Halliday puntualmente empieza a hablar ya de la importancia del desarrollo de estudios que tengan que ver con la lengua y el entorno, pero
al revés, no como lo planteaba Halliday, sino de la influencia que la lengua puede tener en el entorno, ya más, en todo caso, relacionado con la perspectiva que hoy conocemos como análisis crítico del discurso, que por ese entonces también era algo incipiente. Esos estudios, si bien habían empezado a tener o tienen una serie de antecedentes a finales de los 70 y principios de los 80, en Inglaterra, con el grupo de East Anglia, y lo que después se conoció como lingüística crítica o critical linguistics, empieza, digamos, toma más fuerza en la primera mitad de los 90. Y una de las teorías que tiene fuerza dentro de todo ese movimiento conocido como análisis crítico del discurso es justamente la lingüística sistémico-funcional. Digo, por eso también esta es una relación importante, porque una de las patas, o en todo caso una de las fuentes de las cuales la ecolingüística toma mucho es el análisis crítico del discurso. Y ahí es donde se ve esta cuestión de perspectiva transversal. De hecho, muchos de los ecolingüistas que trabajamos hoy venimos del lado, sobre todo, del análisis crítico del discurso. De hecho, Aaron Stevie, que mencionó Ivonne hace un rato, empezó sus primeras investigaciones. De hecho, uno de los primeros libros que vamos a ver, yo tengo apuntado aquí para mostrarles en breve, es un libro que básicamente recoge estudios de él sobre, desde una perspectiva de análisis crítico del discurso, pero apuntado a la construcción de los animales o a la construcción del medio ambiente. Pero bueno, como les decía, los antecedentes directos, o en todo caso las fuentes en las que abrió la ecolingüística como la conocemos hoy, son el análisis crítico del discurso, la glotopolítica, la etnolingüística, la lingüística antropológica, con una I menos, que acabo de darme cuenta de que le puse una de más, y los estudios críticos animales. Digo, también se pueden considerar los estudios decoloniales. De hecho, hoy por hoy, las fuentes se van expandiendo cada vez más, y sobre todo porque la ecolingüística se ha expandido geográficamente mucho. No es solo un fenómeno que en todo caso se esté dando sobre todo en Europa, sino que, por ejemplo, China tiene un grupo enorme de gente trabajando, el grupo de Brasil también es bastante grande. El interés se ha expandido mucho y las perspectivas, sobre todo cuando estos grupos trabajan y analizan material localmente, empiezan a llevar a los propios investigadores a buscar herramientas teóricas y herramientas de análisis en otras perspectivas y en lo que tengan más cerca. Hoy por hoy, particularmente, Alvin Field define dos grandes corrientes dentro de la ecolingüística. Por un lado, esto que les comentaba que llamamos ecolingüística crítica, que por ahí viene más del análisis crítico del discurso, y por otro lado, esta especie de ecología de las lenguas, que tiene más que ver con una perspectiva relacionada con Hagen y con Sapir, que mencionábamos al principio. Digo, de hecho, el grupo de Brasil trabaja mucho con lenguas nativas sudamericanas, y trabajan sobre todo la interacción en ambos sentidos, no solo, perdón, no solo en el sentido de Sapir, de entornos sobre lengua, sino también en el sentido de Halliday, de lengua sobre entorno. Este ida y vuelta, de hecho, han desarrollado un approach o una perspectiva propia que el profesor Docouto denomina lingüística ecosistémica. Bueno, eso dentro de lo que denominamos ecología de las lenguas, y la otra perspectiva es la ecolingüística crítica, como les decía recién, que proviene más bien del análisis crítico del discurso y en general tiene que ver también con una aproximación a temas que tengan que ver con la construcción de animales no humanos o del medio ambiente, desde una perspectiva crítica, de construir ese tipo de representaciones que los textos puedan tener sobre animales y medio ambiente.
En la región, como les comentaba, hay algunas cosas, quizás no tanto, pero también es cierto que no hay tanto en el mundo. En algún punto todavía la ecolingüística como disciplina o como subdisciplina sigue siendo medio paria. Y los grandes centros académicos todavía no están prestando mucha atención a esto o están lentamente introduciéndose en esto. Bueno, como les decía, la perspectiva en Brasil del profesor do Couto es la lingüística ecosistémica. En algunos grupos en el norte de Argentina, en Chile y en Bolivia están trabajando también esta cuestión de ecología de las lenguas, pero que tiene que ver, como les decía, también con lenguas nativas sudamericanas y esta relación con el entorno. Particularmente la gente, el pequeñísimo grupo que está trabajando esto en Argentina, trabaja con lenguas aborígenes y también la influencia en el entorno, pero también desde un entorno hispanoparlante y la presión que significa sobre las lenguas originarias, la presión de una lengua invasora, como es en algún punto el español en estas áreas. Digo, para que vean también cómo se van filtrando los estudios decoloniales en algún punto. Después, bueno, yo particularmente arranqué, como les comentaba, trabajando desde los estudios críticos animales. También, bueno, aquí teníamos una compañera en nuestro grupo proveniente de la UNAM, también Nélida Murguía Cruz, que trabajó con nosotros y sigue trabajando, aunque ahora está dedicada más a los migrantes. Juan Cuadrado Fernández, que es un chico en realidad que está trabajando en Gloucester, pero lo menciono porque no es que me llame la atención. Me parece significativo que en muchos casos, o en la inmensa mayoría, tanto acá, aquí en Latinoamérica como en Europa, en general muchas de las personas que están trabajando esta perspectiva son en algún punto expatriados, por llamarlos de alguna forma. ¿Por qué me interesa esto? Porque me da la impresión, sobre todo también por una cuestión de una perspectiva y una experiencia personal al respecto, que en los grandes centros académicos por ahí, como les decía, no están del todo prestando la atención a esta situación, y a veces trabajar estas perspectivas que son como subestimadas o corridas a un costado, requieren la perspectiva de alguien extranjero, es decir, no pertenecer a ese gran centro, sino entrar como con una propuesta diferente en otro lado. Pero bueno, esto es solo, en todo caso, a título informativo, es anecdótico, pero me pareció interesante mencionarlo. Y finalmente también hay algo que no puedo incluir dentro de los estudios ecolingüísticos, pero que están apareciendo cada vez con más fuerza, de hecho, casi más evidentes que para la academia que los estudios ecolingüísticos, pero que justamente por ser más evidentes no tienen la perspectiva discursiva que les propone la ecolingüística, y tiene que ver con el discurso ambientalista versus discurso ecologista. Digo esto porque, bueno, no por una cuestión de tiempo no voy a entrar aquí en esta discusión, pero el ambientalismo y el ecologismo son, si bien en los medios dominantes o en el discurso imperante en los medios más grandes, tienden a darlos como sinónimos, no son exactamente sinónimos, provienen de tradiciones diferentes, y esto marca también el rumbo hacia el que se dirigen. Digo esto porque en el sentido común occidental en general tiende a dárselos como por sinónimos, y ahí es donde me parece que entra, o que sería importante que entrara la perspectiva ecolingüística. No son lo mismo, no vienen del mismo lugar y no nos llevan al mismo lugar. Pero bueno, estos discursos están entrando mucho, o sea, se están haciendo muy, muy evidentes. De hecho, aquí, bueno, yo trabajo para el gobierno argentino y a partir de este año han implementado un curso obligatorio para toda la administración nacional que tiene que ver con perspectivas ecologistas, o sea, con conocimiento de la situación de cambio climático y demás.
Digo, hace un par de años atrás no se hubiera pensado ni siquiera en esto. Bueno, para no aburrirlos más, quería mostrarles, básicamente esto es un poco, es particularmente la bibliografía que yo estoy utilizando en este momento, pero también algunos de estos libros son un poco fundacionales. Animals Erased es el libro anterior a Ecolinguistics, Language, Ecology and the Stories We Live By, de Aaron Stevie, y es el que les mencionaba hace un rato, que es simplemente una colección de artículos en el marco del análisis crítico del discurso, abordando sobre todo cuestiones de nuestra relación con los animales no humanos. El libro está hilvanado, o sea, tiene una correlación y se puede leer como un libro, pero muchos de estos capítulos han sido publicados previamente en la revista Animals and Society, y presentan una perspectiva que tiene que ver con análisis crítico del discurso. Después, Ecolinguistics, que es el que había mencionado Ivonne. Y aquí tenemos, sobre todo, The Ecolinguistics Reader and the Routledge Handbook in Ecolinguistics, que son de Alvin Phil, Peter Mühlhausen, el primero, y el segundo de Alvin Finn y Hermione Pence, que son también colecciones de artículos de muchos ecolingüistas, mayormente europeos. Hay artículos de Hildo y hay artículos de algunos ecolingüistas chinos también. Pero entre estos dos libros, en tanto manuales y en tanto compilaciones, brindan un approach bastante grande de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho en los últimos 20 años dentro del campo de ecolingüística. Rethinking Chickens es un libro, es una tesis de doctorado convertida en libro, pero con una muy buena perspectiva de cómo realizar un análisis muy completo de medios de comunicación desde una perspectiva ecolingüística. Elena Lapsulaike lo que hace en este libro es trabajar con publicaciones británicas sobre respecto del consumo de pollo durante un periodo, si no me equivoco, de 10 años, 10, 15 años, y va viendo cómo va cambiando la perspectiva, pero que en general esa perspectiva no tiene tanto que ver con un cambio, digamos, en favor de los intereses de los animales, o en favor de los intereses del medio ambiente, sino más bien en favor de los intereses de la industria. Es un libro interesantísimo por muchas razones, pero como les decía, sobre todo por la cuestión del análisis estadístico y el análisis de un corpus tan grande. Luego, Language and Environment, de Peter Mühlhausen, es casi un libro fundacional dentro de la ecolingüística. Tiene una perspectiva bastante más cercana a la glotopolítica, pero es un libro sumamente recomendable. Y luego estos 4 que tengo aquí abajo, Discourses of Global Climate Change, Don't Think of an Elephant, Moral Politics, and Women, Fire and Dangerous Things, son más bien libros no ecolingüistas, pero no dentro del campo de la ecolingüística, pero sí que nos dejan bastante cerca. Como les comentaba luego, y bueno, había mencionado a George Lakoff, y en general las perspectivas, por ejemplo, el libro de Aaron Stevie, Ecolinguistics, trabaja mucho sobre el concepto de frame, de story y de marcos cognitivos, por decirlo de alguna forma, y de cómo determinados significados se activan a través de los discursos en la mente de los usuarios, y cómo ese sistema de marcos y ese sistema de activaciones cognitivas puede ser utilizado tanto tanto como para reproducir narrativas que tienen que ver con la destrucción del medio ambiente y de los animales no humanos, como para construir nuevas perspectivas que nos posicionen en un marco más de igualdad como parte de un ecosistema y no como elemento dominante dentro del ecosistema.
Bueno, esto es un poco lo que se está haciendo por aquí. Lenguaje y biodiversidad es un libro que hemos editado en el 2019 con investigadores de Buenos Aires, Mélida Murgia Cruz de México y algunos investigadores también de Costa Rica. Ecolingüística, Ecorebel, como se la conoce por aquí, es la revista del grupo del profesor Hildo Couto, que ha publicado grandes trabajos de grandes ecolingüistas de diferentes partes del mundo. Es una revista muy recomendable. Como les decía, el grupo de Brasil es un grupo grande, editan mucho, no solo en portugués, sino en inglés y en español bastante también. Y sobre todo son muy amables, es un placer trabajar con ellos. Pero bueno, Hildo además ha editado numerosos libros sobre ecolingüística, como Lingüística, Ecología y Ecolingüística, pero también, como ven, se refiere a lenguas en contacto, o el paradigma ecológico para las ciencias del lenguaje. Y aquí también les puse este libro que se llama Nunca fuimos ambientalistas, en el cual, digamos, no es estrictamente ecolingüista, no es ecolingüística, pero es como les mencionaba, una de las perspectivas ambientales que empiezan a aparecer. Y Carlos Greco y Diana Crespo, perdón, son investigadores de la Universidad de Buenos Aires, pero son investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, uno es biólogo y ella creo que es química, si no me equivoco. Y en realidad aquí lo que hacen, que a mí me resultó muy interesante y me parece que es un approach casi fundamental que debería tener la ecolingüística, es una reconstrucción de cómo el paradigma científico actual se fue, y no solo científico, sino la perspectiva que tenemos de otros animales y del medio ambiente, se fue construyendo durante los últimos 4 siglos, y qué elementos fueron constituyendo esta perspectiva. Por eso me parece que si bien no está estrictamente dentro del marco de la ecolingüística en términos formales, pero me parece un libro casi fundamental, dentro de los pocos que hay que se refieren seriamente en español a este tipo de cuestiones, porque el análisis que hacen es muy duro, muy específico, y también es muy aburrido porque hay que confesar que los biólogos y los químicos no son la gente adecuada para escribir sobre estas cosas, pero la verdad es que el análisis me pareció muy fructífero, y me pareció algo que tenía que ser mencionado. Pero bueno, finalmente International Ecolinguistics Association tiene un curso gratuito con certificado de la Universidad de Gloucester, que se llama, igual que el libro, The Stories We Live By. Creo que Ivonne había mencionado algo de este curso. Y es un libro que recorre un poco las categorías, comenzó recorriendo las categorías de propuestas en el libro de Alan Stevie, pero como ese libro fue un disparador sobre muchas otras cosas, Arran lo fue actualizando el curso y fue modificando cosas. Y el curso estaba apuntado no necesariamente a estudiantes universitarios, sino a cualquiera que le interese la temática, porque de hecho está muy simple, los materiales están todos disponibles en línea, lo único que hay que hacer es registrarse. Por supuesto el curso está en inglés, pero hay numerosos tutores en diferentes lenguas, y de hecho cuando uno entra puede buscar dentro de un listado enorme, porque está especificado de dónde es cada tutor y qué lenguas habla, como para poder hablarle, y el curso es muy accesible. Y así que se los recomiendo. Pero bueno, en líneas generales y súper rápido, esto ha sido un poco una presentación de la perspectiva. Así que muchas gracias por la invitación, por su atención, y si tienen preguntas, dudas. Gracias, Diego. Yo solo, de hecho no, no he terminado, pero si quieres le sigo, pero muchas gracias por la introducción. Yo creo que muy interesante, y algo que noté entonces es de que la ecolingüística no está nueva, como uno asume o piensa al oír ecolingüística, ¿no? Porque yo de hecho antes no la había oído, para serte honesta, y hablando con Ismael, con Ernesto, que es otro profesor lingüista, también como que en México, no sé, a lo mejor me estoy especificando mucho, no se ha oído tanto.
Entonces yo creo que justo este tipo de cosas ayuda muchísimo para que se vaya conociendo al respecto. Voy a compartir la pantalla. Y como comentaba Diego, entonces está esta revista de cuál fue Aaron Stevie, el autor de los libros, el fundador. Y yo aquí tengo el libro y le di como esta introducción ecolingüística, lenguaje, ecología y las historias de la vida cotidiana. Sobre todo me basé en el libro de George Lakoff de Metáforas de la vida cotidiana. Entonces, siguiendo eso, es así como yo lo traducí. Y aquí tengo, para seguirle con las recomendaciones de Diego, aquí tengo otro de George Lakoff, Whose Freedom. A lo mejor se enfoca mucho en la política estadounidense, pero como Diego lo comenta, como que se puede aplicar, sobre todo por todo lo que aporta la ciencia cognitiva. Y como dice el Lakoff, ¿no? Que pensamos con nuestros cerebros, obviamente, pero también eso implica que nuestro pensamiento es mucho más complejo de lo que pensamos. Muchas cosas las tenemos de forma inconsciente, ¿no? Entonces, al ver las noticias, al leer libros, al ver los advertisements, por ejemplo, se nos está dando como ideas o historias, como dice Aaron Stevie, que nos siembran aquí y nos hace ver las formas de cierta forma, a veces para bien y muchas veces para mal, ¿no? Algo de lo que da introducción a Aaron Stevie es pues lo que se ha visto últimamente, lo que estamos viviendo ahorita, las emergencias climáticas. Y algo importante que sale ahora después de la segunda edición es la pandemia del coronavirus. Y lo que me encantó a mí fue como él cuestiona el regreso a la normalidad, ¿no? Y esto con air quotes, porque qué tan normal estábamos viviendo como para tener que haber llegado a una pandemia que nos costó trabajo controlarla y que de hecho todavía seguimos viviéndola. Hace 3 semanas mi familia le dio COVID. Entonces, como qué tan normal estábamos viviendo, ¿no? O sea, algo bueno dentro de lo que cabe, y justo el autor lo comenta, es darnos cuenta cómo estamos tratando el ambiente y nosotros poniéndonos como únicos, como superiores, porque así se nos ha enseñado, son partes de las historias de las que él menciona, ¿no? Cuando realmente somos parte de todo esto, del ecosistema, de la vida aquí en la Tierra, ¿no? No somos superiores, sino somos también como ellos, como los animales dependen de otras especies, del ecosistema para vivir nosotros también, ¿no? Entonces se me hace muy, muy interesante. Déjame ver qué más tengo aquí. Y sí, que va muy, muy ligado a la lingüística. Nosotros estamos como acostumbrados a ver la ecología y la lingüística como dos estudios muy separados, y yo creo que Stevie lo que hace es como ecolingüística, juntarlos y ver la relación que hay, que es bastante importante, ¿no? Porque muchos de estos metáforas, de estos frames, como les llaman en inglés y que en español se traducen como marcos, son a través del lenguaje, de las palabras que usamos, ¿no? Entonces se me hace muy importante, muy interesante, porque pienso que justo estamos como en un momento bien crítico, o sea, todo lo que estamos viendo ahorita, el río Yangtze en China, que ya está completamente seco, y es uno de los ríos más importantes de Asia, uno de los más largos en China. Los incendios aquí en California, ayer estuvimos a 100 grados Fahrenheit. Las inundaciones en Pakistán, que ha dejado a millones de personas sin casa, al jardín del Edén, que está completamente seco en Irak, uno muy importante en el Medio Oriente. Entonces yo creo que no hay un momento tan perfecto como para que realmente dedicar el tiempo a justo esto de la ecolingüística, para darnos cuenta cómo estamos usando las palabras. Y aquí tenemos a lingüistas, tenemos a docentes de lenguas, entonces justo en la página del curso gratuito que mencionó Diego, que es muy interesante, muy, muy fácil, con videos. Hay material también para todos los profesores de lenguas.
sobre todo de inglés, que puedan introducir dentro de sus lesson plans este tipo de temas, ¿no? Para como hacer concientizar a los alumnos y ya darnos cuenta de cómo estamos usando las palabras. Y uno de los ejemplos que da es, bueno, hay varios, pero en el curso da las identidades, las metáforas, las evaluaciones, los patrones de saliencia, de evaluación y cosas tan simples de como el título, lo mismo lo dice, ¿no? De la vida cotidiana, las noticias, ¿no? Cuando vemos, se nos hace como malo que el día esté lluvioso o que esté nublado, ¿no? Hasta yo misma lo he dicho, ay, qué día tan triste, tan feo, está lloviendo, ¿no? Cuando pues llover es justo lo que ahorita necesitamos muchos países y en otros lados de más, ¿no? Como en Pakistán. Entonces como que hay un desbalance que yo creo que la ecolingüística ahorita justo está tomando tanta fama porque la necesitamos, ¿no? Para sobrevivir, porque si no, ya no podemos seguir viviendo como lo hemos estado haciendo. Y la normalidad en la que tanto decimos, vamos a regresar a la normalidad, pero yo creo que ya ahora diferente, porque pues no estábamos viendo tan normal como queríamos, como pensábamos. Y bueno, aquí están las referencias. Los dos artículos que traducí al español, si alguien está interesado en leerlo, se los puedo mandar, son del doctor Amir Robanpur, y el libro de Aaron Stevie de Colingüística, que justo se está como dando la idea de traducirlo al español, que ojalá se pueda hacer ese proyecto. Y sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a abrir el micrófono por si tienen alguna pregunta o comentario. Pueden levantar su mano para que les demos la palabra. García, Paulina, por favor. Sí, Paulina. Yo tengo una duda. ¿Hay una diferencia entre la ecología lingüística y la ecolingüística? Estrictamente sí. Lo que pasa es que a ver, la ecología lingüística está más orientada dentro de lo que yo mencioné como ecología de las lenguas y lo que tiene que ver con, en todo caso, la forma en que se desenvuelven las interacciones entre los grupos humanos y el entorno, pero específicamente, a ver, déjame ponerlo de una forma simple. Por decirlo básicamente, tiene más que ver con cuestiones glotopolíticas y cómo repercuten las relaciones más bien entre lenguas y hacia los grupos humanos. La ecolingüística, en todo caso, para la ecolingüística, eso es una perspectiva dentro de todo el espectro. Las otras están más relacionadas con el análisis crítico del discurso. Es un poco difícil porque es bastante sutil la diferencia en algún punto, pero el nombre en sí yo creo que tiene más que ver con una cuestión de desarrollo de la propia disciplina. La ecología de las lenguas se desarrolló dentro de las cuestiones que tienen que ver más que nada con lo político no lo político entendido necesariamente como, a ver, dentro de términos, bueno, no sé si es válido el término, pero no necesariamente en términos de disputa política, sino más bien de legalidad y en todo caso cómo se legisla y qué funciones se le otorga a cada lengua dentro de determinados sectores. Digo, estas son problemáticas que más que nada tienen que ver con, se han dado mucho en todo el continente americano que ha, por ejemplo, tenido situaciones, y sigue teniendo situaciones donde lenguas europeas de alguna forma tienen un estatus y tienen que mantener el otro estatus que es el de las lenguas nativas. Digo, bueno,
probablemente en México ustedes tengan una situación bastante más interesante con la inmensa cantidad de lenguas locales que tienen. En Argentina son con suerte 25 lenguas, pero así y todo, el estatus de esas lenguas siempre ha sido subestándar respecto del español. Entonces, todas las disputas que tienen que ver con devolverle un determinado lugar a esas lenguas, equipar a esas lenguas, porque, por ejemplo, cuando en general las comunidades, en Argentina las comunidades aborígenes suelen tener, las que son cerradas, no viven del todo en contacto con las comunidades criollas, entonces ahí no tienen contacto con muchos otros espacios y sus lenguas no tienen mecanismos para mencionar determinadas cosas porque básicamente ellos no las viven y no les interesa vivirlas. Entonces, bueno, en algún punto equipar lenguas para que se puedan manejar dentro de esos círculos. Me parece que di demasiadas vueltas para decir algo que era bastante más simple, que tenía que ver justamente con, ¿cómo se llama? Con lo político y lo social relacionado con las lenguas. Y yo Era pienso solo que eso. también Stevie lo que quiere hacer al llamarle ecolingüística es como darle una versión actual, moderna, y sobre todo al meter todo esto de la ciencia cognitiva, ¿no? Y aplicarlo, obviamente, a los temas actuales. Si no estoy incorrecta. Lo que pasa es que Stevie tiene una perspectiva que es indudablemente del análisis crítico del discurso. Stevie no está pensando necesariamente en lenguas, Stevie está pensando en discursos. De hecho, la noción que él maneja de story o de historias o de narraciones tiene que ver con discursos. De hecho, su definición es completamente comparable a la definición de Halliday de discurso, solo que a él lo que le interesa es una perspectiva más parecida a la de Lakoff, donde el discurso no es necesariamente algo semiótico o algo... La importancia del discurso, en todo caso, no está puesta necesariamente en lo semiótico o en lo que tiene que ver con la transmisión de información, sino más bien con cómo esos significados funcionan, independientemente de lo semiótico dentro de la mente y de la construcción mental de los hablantes. Digo, esa es la vuelta nueva que le da Stevie en algún punto apelando a Lakoff. Por eso es tan novedoso. Ajá, la definición entre ambos. Gracias, Muchas Paulina. gracias. A ti. Quiero compartir un mensaje que pusieron aquí en Facebook. Muy interesante, nunca había escuchado acerca de esta disciplina, cómo nos expresamos de otras especies, animales y de la naturaleza en general, contribuye a formarnos una concepción de dominación o de ser parte de ella. Y pues está relacionado con esto que comentabas, Ivonne, que tal vez este tipo de temas, esta rama no es tan conocida, ¿no? Aunque ya tiene sus años, no es tan conocida. Así que muchas gracias por habernos compartido este tema. A ver, creo que ya pusieron algo más en el chat aquí, déjenme revisar. ¿De qué manera podemos hacer difusión de la ecolingüística? Siendo parte de ella. Cuidando, ¿no? A los animales, el ambiente, y sobre todo en la página de International Linguistic Association hay mucho material, incluso gratis, por lo que lo que quiere Steve es que se difunda todo esto. A mí particularmente me parece importante, digo, porque, a ver, en todo caso, me gusta la perspectiva, soy parte de International Ecolinguistics Association, pero tampoco en algún punto me sale el espíritu marxista de dentro, y tampoco quiero que esto se confunda con una marca, porque finalmente lo que termina pasando con las escuelas teóricas es lo mismo que pasa con las marcas y terminan siendo un logotipo y un montón de gente siguiendo ese logotipo. Y a mí me parece que lo más importante, más allá del nombre, ecolingüística, glotopolítica, análisis crítico del lenguaje, es tener una perspectiva crítica, mantener una perspectiva crítica sobre nuestro propio uso del lenguaje, sobre cómo abordamos cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno. Con un ejemplo súper breve, pero desde la escuela primaria a todos nos hablan de recursos naturales, por ejemplo, cuando en general la naturaleza no es un recurso, simplemente está ahí, y nosotros elaboramos eso como recurso
porque nos erigimos de alguna forma y nos construimos como dominadores de la naturaleza. Entonces, la forma en que nombramos las cosas, la forma en la que construimos, digo, no solo esto, no solo la naturaleza, no solo otros animales, con nosotros mismos. De hecho, esto se está viendo mucho en las corrientes feministas que hoy están tomando cada vez más fuerza en el mundo, están haciendo hincapié en eso justamente, en la forma en que nombramos las cosas, en la forma en la que nos referimos y construimos discursivamente el mundo que tenemos alrededor y nuestras propias relaciones entre nosotros como humanos, con especies no humanas y con el entorno. Entonces, bottom line, al final de cuentas, lo que me parece más importante es mantener una perspectiva crítica sobre la forma en que utilizamos el lenguaje, constantemente, porque nada es de ninguna forma inocente. Entonces, eso es lo que me parece fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesores Diego Forte y Ivonne Camacho, por ofrecernos este panorama sobre esta rama de la lingüística moderna. Esperamos que hayan disfrutado este primer día del Simposio Licel, la lengua en la cotidianidad y la fantasía. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde para nuestro último evento, que va a ser acerca de el escritor Felisberto Hernández. Muchísimas gracias y hasta pronto.